Bueno, estamos con un viejo amigo de esta casa, uno de los economistas más prestantes que tiene el país y uno de los grandes especialistas en materia financiera que tiene el continente, Alberto Bernal. Alberto Bernal, muy buenos días. Doctor Fernando, muchísimas gracias por tenerme en su programa. Para mí usted sabe que es un placer siempre poder conversar con usted y con la audiencia y tocar todos estos temas tan importantes. Bueno, Alberto, estamos en un grado del mayor optimismo. El crecimiento económico es altísimo, esto está disparado y la gente está feliz con el crecimiento económico. ¿Hay motivo para tanto jolgorio? No hay que tener cuidado con ciertas cosas que son peligrosas y que pueden convertir estos días y de exultación en días de amargura. Claro que sí. Si me permite, doctor Fernando, yo creo que es importante hacer un poco de ponerlo en perspectiva todo lo que está pasando ahorita. Yo me acuerdo que cuando usted y yo hablamos el año pasado, doctor Fernando, para esta misma ocasión. Conversamos mucho sobre las perspectivas y qué podía suceder y qué no podía suceder en el 2021. Yo le digo una cosa, yo creo que a mí una de las cosas que más me impresionó del 2021 fue la capacidad que mostró la humanidad para avanzar en un proceso de vacunación a la velocidad que lo hizo. Y estamos hablando a todo nivel, país desarrollado, países en desarrollo. Pues a mí me parece una gran noticia que países como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, etcétera, estén en el mismo nivel de vacunación que un país como Alemania. Eso me parece una muy buena noticia y creo que eso ha salvado muchas vidas y eso es muy importante. Y eso quizás también es una de las principales razones por las cuales la economía creció muchísimo más de lo esperado. Solamente para enfocarme en Colombia, yo me acuerdo que cuando hablamos el año pasado yo esperaba un crecimiento del 5% para Colombia en el 2021, 5.5 exactamente, que era un crecimiento rebote. Después de caer tanto, pues las economías rebotan, doctor Fernando, eso siempre ha pasado, ¿no? Y vamos a terminar con un crecimiento cercano al 10%. Y esto pues creo que se debe a lo que usted tocó, al impresionante, a cómo ser, digamos, la reactivación tan fuerte que se vio a nivel global, que es una noticia positiva porque disminuyó mucho el desempleo y porque obviamente es mucho mejor tener una economía creciendo en forma bollante a tener una economía pues estancada. Pero como dice usted, pues obviamente aquí hay unos temas que tenemos que mirar muy bien. Y solamente para ponerlo en perspectiva, doctor Fernando, en noviembre en Estados Unidos las ventas al por menor crecieron un 18% año a año. 18%, doctor Fernando. Esa clase de crecimiento solamente se ve en países de muy bajo desarrollo, porque porque hay mucho por crecer. Estados Unidos no puede seguir creciendo las ventas al por menor al 18%, porque normalmente crecen al 3%. Entonces, de eso tan bueno no dan tanto, y yo creo que es importante que ya poco a poco el mundo comience a devolverse a algo más sustentable en términos de actividad económica, porque o si no, como bien implicado usted, esto se puede salir de cauce y entonces entramos en un problema inflacionario muy grave, y pues en un mundo de excesos, y eso pues eso es una mala noticia. Si llega a suceder, pues si no tenemos una normalización del crecimiento del 2022, pues entonces podemos tener unos accidentes en los años venideros. ¿A qué se debe ese crecimiento? Es que la economía colombiana está creciendo al 10% en el año. Eso no se veía, pues yo no sé hace cuánto tiempo y quién sabe cuándo se vuelva a ver. ¿A qué se debe ese factor? ¿Es puro efecto rebote? No todo es rebote, doctor, una parte importante es rebote, pero por ejemplo, si uno hace la comparación de la industria entre, entre el 2021 y el 2019, la industria en este momento, en el 2021, está produciendo más o menos un 6 a 7% más que lo que producía en el 2019. Entonces, y obviamente muchísimo más que en el 2020, que fue el año
pues que todos queremos olvidar. Entonces sí hay un crecimiento genuino, no solamente rebote. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Déjame darle un ejemplo. Yo el otro día estaba en una comida y comencé a conversar con un industrial colombiano de la industria de los empaques, de papel y de empaques. Y le pregunté pues que cómo estaba la cosa, etcétera, etcétera. Y me dijo, mire Alberto, tengo la fábrica trabajando todo el día, con varios turnos, y me toca decirle a mis clientes con el dolor del alma que solamente les puedo vender un 15% más de lo que les estaba vendiendo antes, porque simplemente no doy abasto. Esa fue la respuesta del industrial. Y pues no da abasto porque pues no tiene la capacidad de incrementarla, pues ha hecho muchos esfuerzos por incrementar su productividad y la capacidad de producir más, pero pues eso tiene límites también, ¿no? Entonces uno se pregunta, pero ¿de dónde diablos está comprando tantos paquetes la gente y toda esa cosa? Y me dice, no, no solamente eso, sino es que estamos exportando fuertemente, estamos mandando flores a Estados Unidos como nunca había visto yo en el pasado, etcétera, etcétera. Y pues yo me puse a estudiar después eso, doctor Fernando, las ventas de flores en Estados Unidos durante la pandemia subieron un 60% año a año. Yo no sé, pero ¿cómo? ¿Pero quién diablos compra flores en pandemia? Entonces, pues me explicaron y es una cosa muy lógica, que es que cuando uno está en la casa todo el día, pues uno quiere ver la casa bonita, entonces las personas comenzaron a comprar flores y pues estamos viendo toda esta reactivación que es muy importante. Y eso pues hay que celebrarlo porque eso genera mucho empleo, pero la pregunta del millón es, como usted se hace, es ¿de dónde diablos está saliendo todo este dinero y por qué la gente está comprando tanto, etcétera? Y pues en el caso de Estados Unidos es clarísimo, bueno, Estados Unidos y Europa, es que hubo una participación muy fuerte del fisco, o sea, los gobiernos, metiéndole dinero a la economía a lo loco, pues para tratar de contrarrestar los confinamientos. Y pues lo que está mostrando la evidencia en este momento es que quizás a los gobiernos del mundo desarrollado se les fue la mano, ¿no? Tal vez se les fue la mano. Exacto. Estaremos en una época en que sea posible y fácil predecir que venga una época de destorcida y que de esos crecimientos inauditos pasemos a momentos muy difíciles. Eso puede pasar, como estábamos conversando antes de comenzar el programa, doctor Fernando, yo en el documento anual que sacamos en el banco, hablo de esos riesgos y yo encuentro dos riesgos muy específicos. Tres riesgos, perdón. El riesgo imponderable, que es la posibilidad de que China decida invadir a Taiwán, por ejemplo. Eso es un riesgo importante. Los efectos colaterales de un problema bélico entre Ucrania y Rusia, que también podría tener problemas pues, para la economía mundial en algún momento por quizás efectos sobre la oferta de gas natural y petróleo, etcétera. Todas esas cosas pues hay que incluirlas, pero son imposibles de pronosticar. O sea, nosotros lo incluimos en el documento, pero doctor Fernando, pues qué diablos voy a saber yo cuál es la probabilidad de que eso pase. Nadie puede saber. Entonces eso es una de las partes. El otro riesgo pues es que la pandemia vuelva a ponerse muy grave, que Omicron o cualquier variante que venga en el futuro sea peor que Delta, pues que la variante Delta. Y pues eso implicaría que la economía se resiente porque la gente comienza a cuidarse más y menos restaurantes, menos viajes, etcétera. Entonces todo eso implica una disminución del crecimiento económico. Ese es el otro riesgo que también es muy difícil de pronosticar porque nadie sabe qué diablos pueda pasar con esta pandemia. Y por último, la inflación, que se nos salga de cauce el problema inflacionario a todo nivel, a nivel global, pues en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, pues ya la inflación ha subido fuertemente y ha obligado a los bancos centrales a actuar, pero pues en el caso de Estados Unidos y Europa, los bancos centrales han sido muy cautos todavía en términos de su reacción de política monetaria, pero pues
la inflación es muy difícil de predecir y cualquier cosa puede ocurrir ahí. La buena noticia, doctor Fernando, es que si usted hace el ejercicio juiciosamente, yo le puedo decir a usted que cuando yo desgloso la inflación en Estados Unidos, yo encuentro, pues porque eso es lo que nos dice el índice, uno encuentra que más o menos el 76 o el 77% del problema inflacionario de Estados Unidos en este momento es una función directa o muy cercana a la pandemia o al confinamiento. Déjenme darle un ejemplo. La gasolina en Estados Unidos está arriba 60% año a año. Es muy pocas veces había pasado eso en la historia de Estados Unidos. En épocas de guerra, en la época pues cuando fue Irán Contras, todas estas cuestiones, pues obviamente ahí hubo efectos muy importantes sobre los precios de la gasolina, pero esto no es normal, eso no es normalmente, esas cosas no pasan en Estados Unidos. Y solamente la gasolina, solamente el incremento de la gasolina explica el 32% del incremento de la inflación en Estados Unidos, a pesar de que la gasolina solamente pondera 3.5% dentro del índice. Entonces es un evento muy extraño, un evento que en estadística se llama como una aberración estadística, y que debería normalizarse en el 2022. Eso es lo normal, porque la inflación, doctor Fernando, esto es muy importante que la audiencia lo entienda. La inflación no es el nivel de precios, no quiere decir que la gasolina tenga que bajar de precio en Estados Unidos en el 2022 para que la inflación se controle. Eso no tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es que deje de subir, mejor dicho, que ya que está tan cara, o sea, el otro día yo tanqueé mi carro y el galón de gasolina estaba a $4.85. Es un nivel bastante importante, está bastante cara la gasolina en este momento, ¿no? Entonces, el punto no es que baje de 4.85, sino que cuando yo tanqué en el 2022 ya no suba de 4.85 y entonces la inflación se normaliza otra vez hacia niveles más bajos, a pesar de que sigue estando muy caro. Bueno, doctor Bernal, nos inquieta sobremanera, claro, toda esta situación mundial que usted pregona, que usted explica con palabras maestras, hay que considerarlas y hay que estar pendientes de ella, pero nos inquieta sobre todo la situación de Colombia. Colombia está creciendo como no había crecido, yo creo que en la historia. Estamos en un 10% de aumento en el crecimiento. ¿Es más o menos eso? Sí, nosotros esperamos 9.7 con una posibilidad de que sea 10%. Es más, cada día pareciese ser que va a ser más probable que sea 10%. Y ese sería el crecimiento más alto, si no estoy mal, en 119 años. En 119 años, y es que había estadísticas hace 119 años sobre estos temas, ¿no? Parece ser, fíjese que eso lo leí hace unos días, yo no tenía ni idea, no sé dónde encontrar esas estadísticas, pero el gobierno soltó ese número, sí. 119%, un crecimiento 119 años, absolutamente inusitado, absolutamente exactamente. inusitado. Bueno, y entonces ese crecimiento se refleja en los precios de las cosas más corrientes. Y una de ellas es el crecimiento en el costo de vida y el crecimiento que estamos teniendo en en la economía familiar, en la economía personal. Y ese crecimiento es un crecimiento brutal también, porque vamos a crecer al 12% anual, cosa por el estilo. Pues, a ver, el riesgo importante acá, doctor Fernando, y por eso pondero la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés, creo que es una actitud responsable para tratar de evitar que se desfasen mucho las expectativas de las personas sobre la inflación.
O sea, básicamente se nos vienen unos meses difíciles en los próximos trimestres para con el futuro del nivel de precios, ¿no? Porque pues hay mucha demanda, la gente está saliendo a comprar, a viajar, a tratar de vivir otra vez, pues porque eso sí es una cuestión normal, ¿no? Eso, digamos, los psicólogos hablan sobre la normalidad de eso, de que cuando las personas estuvieron tan encerradas y tan asustadas, pues una persona vacunada es una persona optimista, una persona no vacunada es una persona muy pesimista, porque pues si uno está vacunado mal que bien puede que le dé, pero la mayor probabilidad es que no termine uno hospitalizado, entonces pues ya cambia completamente la dinámica desde el punto de vista de cómo piensen las personas que deben reaccionar o que deben vivir en un escenario de vacunación. Por eso es que ha habido tanta reactivación económica y la gente pues está mucho menos preocupada con la pandemia. Entonces, todo eso, obviamente, es la buena noticia es que se recupera empleo, generamos crecimiento, etcétera. La mala noticia es que, pues, cuando pasamos de nada a mucho en un momento a otro y después, déjeme darle un ejemplo, doctor Fernando, la cantidad de restaurantes que desaparecieron en Colombia durante la pandemia. Entonces, que la gente vuelve a querer ir a restaurantes, pero hay menos restaurantes, entonces pues ahora todos los restaurantes están más llenos y por lo tanto al estar más llenos, pues los restaurantes tienen la capacidad de cobrar más para, para los comensales que van a ir a comer. Y es normal, es simplemente oferta y demanda. Así funciona el mundo. Entonces, hasta que no tengamos una normalización total de la economía, llámese que se reabran todos los restaurantes, que todas las personas que han perdido su trabajo vuelvan a tenerlo, que las personas vuelvan por lo menos unos días a las oficinas, etcétera, etcétera, pues entonces hasta que no tengamos totalmente eso normalizado, podríamos tener también unos cuellos de botella que generen problemas en términos de los precios y eso afecta a la economía familiar porque pues cuesta más los productos de la canasta familiar. Entonces hay un balance importante que hay que jugar para evitar, que manejar, perdón, para evitar que haya problemas para las personas menos favorecidas. Bueno, doctor Bernal, y el tema de los temas en Colombia en este momento es el gran tema del crecimiento económico examinado desde una perspectiva muy especial, que es el crecimiento del salario mínimo, que está llegando a unos niveles sorprendentes. Todo el mundo está feliz, fascinado. ¿Quién tiene que pagar ese salario? ¿No? Ese salario Exactamente. no se paga en el aire. Entonces la pregunta es si ese salario mínimo va a impactar duramente algunos sectores de la economía. Estábamos oyendo en estos días la preocupación ya manifiesta, ya expresa del gerente de la Federación de Cafeteros. Gran parte del costo cafetero es un costo de salario mínimo o el salario mínimo influye decisivamente sobre él. Entonces, magnífico que los cafeteros ganen más, magnífico que tengan mayor capacidad de compra, magnífico todo eso, pero ¿quién va a pagar? Es la pregunta que nos hacemos nosotros tímidamente y con toda objetividad. ¿Usted cómo lo ve? Yo veo aquí dos aristas, doctor Fernando, desde el punto de vista de Alberto Bernal, el economista. El salario mínimo en Colombia, y esto es extremadamente impopular decirlo, pero es la realidad, porque si vamos a hablar de números, hay que hablar de números y hay que creer en los números. Esto es como cuando uno va al médico y el médico le da malas noticias a uno. Uno tiene la posibilidad de ponerse bravo con el médico, pero el médico no tiene la culpa. Uno está enfermo y el médico le está diciendo es la realidad. Entonces yo le voy a contar la realidad a la audiencia. El salario mínimo en Colombia es muy alto comparado con el ingreso promedio. Y en Colombia hay un problema adicional, que es que el salario mínimo es único en todo el país, a diferencia de un país como Estados Unidos, donde el salario mínimo en Nueva York es muchísimo más alto que el salario mínimo en Nueva Orleans. ¿Por qué? Porque el ingreso per cápita en Nueva York es muchísimo más alto que el ingreso per cápita
y en Nueva Orleans. Entonces, en Estados Unidos se entendió que para poder tener una economía formalizada, donde los empleadores puedan dar empleo a las personas, pues se tienen que tener en cuenta esas realidades. Desafortunadamente en Colombia eso no se tiene en cuenta, entonces el incremento del salario mínimo lo que genera es un problema para las pequeñas y medianas empresas para mantener digamos, su planta laboral y pone muy difícil a un emprendedor en Mitú o en Pasto o en Tunja que quiera emplear más personas en la formalidad, le vuelve esa situación más difícil porque pues pagar ese salario mínimo es mucho más difícil, es más caro. Entonces esa es la realidad económica de ese punto específico. Ahora, la realidad política después de la pandemia, yo creo que hay un tema muy importante ahí y yo por eso creo y considero que la ANDI decidió apoyar esta propuesta, digamos, porque es como una forma de decir, bueno, estamos saliendo todos juntos de esta pandemia tan horrible, esta situación tan horrible que tuvimos que vivir, entonces vamos a hacer un esfuerzo adicional desde el punto de vista de los industriales. Y pues se pondera ese mensaje y pues de aquí en adelante lo importante es mirar si en el 2022 cuál de los dos factores va a ayudar más a la economía. El hecho de que las personas que ganan el salario mínimo van a tener más poder de compra, que es una buena noticia, o si ese mayor incremento implica que el nivel de formalización de la economía en Colombia se disminuye, porque en algún momento puede ocurrir que una persona, un emprendedor que tiene una empresita de 10 trabajadores, pues ya no pueda pagar ese salario porque le queda muy complicado, entonces le toca pasar a decirle a sus empleados, hombre, qué pena con usted, pero yo ya no le puedo pagar esa seguridad social. Y pues obviamente implicaría pues es una mala noticia para ese emprendedor específicamente. Pero ¿qué pasa con el pequeño y el mediano industrial y sobre todo con el pequeño industrial y con el pequeño productor de cualquier cosa en Colombia? ¿Ese está en Exactamente. condiciones de absorber ese salario mínimo de esos niveles? Pues esa es la pregunta del millón, doctor Fernando, y la respuesta es bien difícil porque cada negocio es específico, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir con total seguridad es que pagar este salario va a ser más fácil para las pequeñas y medianas empresas que están en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, etcétera, y va a ser mucho más difícil para las pequeñas empresas que están en Pasto, en Tunja, en Alapoima, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero insisto, doctor Fernando, como todo en la vida, hay un componente económico, que es ese que estamos conversando, y un componente político, que es el componente que creo yo que estaba buscando lograr mandar ese mensaje, digamos, de solidaridad del sector, digamos, de los industriales colombianos para con los trabajadores después de la tragedia de la pandemia. Y pues eso, yo creo que eso es un tema que se hizo así con intención digamos, incidir en lo que la gente vaya a decidir sobre las elecciones de Colombia en el 2022. Claro, claro. El que más ofrezca y el que más garantías le dé al trabajador de estar bien remunerado va a tener más posibilidades de éxito. Pero ¿eso hasta cuándo llega? La pregunta es que no estemos haciendo una feria antes de traer los payasos, antes de tenerla bien dotada. Ese es el peligro. Y no es por aguarle la fiesta a nadie, es simplemente por ser objetivo, ¿no? Total. Sí, no, total. Es exactamente esa es la preocupación y pues veremos, ¿no? Veremos qué nos trae el próximo año. Yo creo que el próximo año debería ser un buen año para Colombia bajo una serie
pero bajo una serie de factores, sí se mantiene una serie de factores muy específicos. Por ejemplo, es extremadamente importante que el precio del petróleo se mantenga en niveles cercanos a los actuales. Eso es muy importante, porque El eso, petróleo y los lubricantes, esa era lo que se me escapaba y que quería encontrar. Petróleo, claro, lubricantes son empresas que pueden resistir y que resisten efectivamente el asedio de un salario mínimo alto. Pero qué decir del café, por ejemplo, cuyo gerente de la federación ya está mostrando su preocupación. ¿Qué decir de los pequeños y de los medianos negocios y de los que son muy intensivos en mano de obra? Porque es que ese es otro asunto. Hay negocios donde la es, mano de obra no tiene una significación tan alta como en otros negocios donde la significación de la mano de obra es ¿no? exactamente, exactamente. Entonces hay que andar con cuidado, hay que celebrar lo que pasó, ese acto de solidaridad de los empresarios grandes con los empresarios pequeños, con los pequeños trabajadores, con los trabajadores que tienen por todo capital su mano de obra. Eso es lindo y eso es conmovedor. Lo importante es que se pueda mantener. Lo importante es que no sea un boomerang que se regrese contra la estabilidad económica del país. Es malo predecir eso, predecir no, advertir eso, advertirlo como una posibilidad y no demasiado remota. No, yo creo que yo creo, doctor Fernando, que es labor nuestra de las personas que entendemos esta cosa de decirlo. Yo estoy con usted, pues digamos el mensaje se aplaude en términos de el sentimiento que quiere mandar el empresariado de solidaridad con las personas que sufrieron tanto durante la pandemia. Pero pues necesitamos, bajo esta circunstancia, que el resto de las cosas que afectan a la economía de Colombia en el 2022 nos den una manito. Y por eso insisto en lo importante que es que los cambios de la política monetaria a nivel del mundo desarrollado sigan llevándose a cabo a una velocidad suficientemente lenta, mejor dicho, que no vaya a haber una volatilidad muy fuerte dentro de la política monetaria de Europa, de Estados Unidos, de Japón, etcétera, porque eso, de Inglaterra, porque eso podría tener efectos negativos sobre la estabilidad de los mercados y eso le pega a Colombia a través de los precios de los commodities y a través del peso, del valor del peso colombiano. Entonces, vamos a necesitar un poco de suerte. Yo soy relativamente optimista ante eso, porque yo creo que hay muchas razones para pensar que se debe mantener una dinámica de crecimiento fuerte en el mundo, pero, pero ya entrando en un proceso gradual de normalización de todas estas cosas, porque otra vez de eso tan bueno no dan tanto, doctor Fernando, en algún momento tiene que haber ya una normalización de todas estas cosas y pues esperemos que ese sea el escenario. Insisto, hay razones para ser eh, eh, positivo al respecto porque hay, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo nomás. Como el mundo está teniendo tanto problema con las cadenas de producción, por eso es que hay escasez de carros, hay escasez de una cantidad de productos de chips, digamos, para los carros. Hay una cantidad de cosas que están afectando la economía mundial en este momento atado a la pandemia, porque todos estos procesos de normalización de la economía mundial no son de un día para otro. Pero la buena noticia es que como eso sigue existiendo hoy, el proceso de normalización de esas cadenas de valor implica mayor crecimiento de la economía global y eso nos va a ayudar en el 2022. Entonces es una de las razones por las cuales uno o por nosotros, digamos, nosotros en el banco mantenemos una visión suficientemente optimista para el 2022. Suficientemente optimista, pues qué grandes noticias la que nos da, porque de maneras hay motivos de preocupación. Lo de Evergrande es una noticia de preocupación muy seria.
Algo parecido fue Es, lo que estalló en los Estados Unidos precisamente con unas inmobiliarias y casi se lleva eso, se da al traste con la economía mundial. ¿Lo de la China puede ser de esa importancia? Efectivamente, eso es uno de los riesgos también muy importantes. Lo debería haber nombrado antes, doctor Fernando, menos mal me lo acordó usted. Efectivamente, es un tema que hay que poner mucha atención, y es una predicción muy difícil de hacer. Pero yo voy a tratar de explicarle a la audiencia cómo veo yo esa situación. Evergrande es muy parecido, el problema de Evergrande es muy parecido al problema que tuvo Estados Unidos en el 2007, 2008, 2009, con la crisis financiera. ¿Qué pasó? Estados Unidos en el 2007, 2008, 2009 se sobreendeudó para construir casas, para vender casas, y en algún momento se cayeron los precios de las casas y todo ese andamiaje que existía detrás de ese proceso de producción de casas se vino al suelo y se llevó a la economía global. Eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, hay muchos paralelos entre Evergrande y Lehman Brothers, que fue el banco que nos llevó a la crisis del 2008. Pero hay una diferencia muy importante, doctor Fernando, y es que Estados Unidos es una democracia y China es una dictadura. Y eso es extremadamente importante para predecir exactamente esto que estamos tratando de predecir. Estados Unidos, al ser una democracia, no tenía los grados de libertad para arreglar el problema de Lehman Brothers de una forma agresiva, porque Estados Unidos es un país de leyes. China es un país donde se hace lo que diga el señor Xi Jinping. Y al que le guste bien y al que no también. Entonces es mucho más fácil arreglar un problema en una dictadura, un problema de estos en una dictadura que en una democracia. Entonces, lo que yo le digo a los clientes cuando me preguntan esta cuestión, les digo, vea, yo lo que pienso es que los chinos van a ser pragmáticos, no van a poner en riesgo la economía de su país, el empleo de su país, la estabilidad social de su país, porque no tienen que hacerlo. Entonces, Evergrande no pagó esto a este banco, entonces el gobierno de China sienta a Evergrande y sienta al banco y les dice, tienen 35 minutos para arreglar el problema. Si no arreglan el problema en 35 minutos, los meto a los dos a la cárcel. Así, así de crudo, doctor Fernando, a las malas. Y eso es patético para una persona que yo me considero un demócrata por convicción, pero tengo que, al ser analista, tengo que aceptar que cuando toca arreglar los problemas tan graves como el problema de Evergrande y la decisión la toma solamente el liderazgo sin tener que consultar a absolutamente nadie, es más fácil ese proceso. Esa es la realidad. Entonces yo lo que creo que va a suceder es que va a haber van a deshuesar Evergrande, le van a dar una parte a esta empresa, la otra parte a la otra empresa, todas obviamente empresas estatales, porque gran parte del sector inmobiliario de China sigue siendo construido por empresas que son con participación del gobierno de China. Se dice State-Owned Enterprises en Estados Unidos. Y esas van a hacer el trabajo que no pudo hacer Evergrande y Evergrande se acabó, lo van a cerrar y a los ejecutivos de Evergrande los van a castigar y los van a mostrar en televisión, etcétera, etcétera. Se va a mandar el mensaje de que ustedes pusieron en riesgo la revolución y la vaina, etcétera, etcétera. Pero pues aquí va avanzando esto y sin que haya demasiado efecto negativo sobre la economía de China y sobre la economía global. Esa es la realidad desde el punto de vista del análisis que hago yo. A uno le puede gustar eso, no le puede gustar eso, eso es irrelevante. Esto no estamos hablando esto no es una discusión ideológica en ese momento, una discusión de valores, es una discusión sobre el futuro de la economía global. Y para mí, eso me produce tranquilidad de poder decirle a mis clientes
es un error esperar que China vaya a tener un evento similar al que tuvo Estados Unidos en el 2008, porque los chinos la van a arreglar de una forma diferente. Los chinos son pragmáticos y tienen un sistema que les permite arreglar los problemas muchísimo más rápidamente que al resto del mundo, porque la democracia en China no existe. Bueno, mire usted pues cómo son los contrasentidos de la política y de la vida social, ¿no? Lo que es la tragedia se convierte en la gran fortaleza de esa dictadura para resolver los problemas. ¿Estoy entendiendo bien, Alberto? Entendiendo perfectamente, doctor Fernando, y a mí me parece eso terrible. Odio decirlo, pero como le digo, esto no es una decisión esto no es una cuestión de ideología o de valores, sino es una discusión económica. Déjeme darle un último ejemplo, doctor Fernando, y es que mucha gente me dice, pero es que ¿cómo hacen los chinos? Yo el otro día veía un video en la China, construyen un edificio de 57 pisos en 19 días, doctor Fernando. 19 días. ¿Por qué? Porque en China no existe ni la licencia previa, decía tal, ni aparece el leguleyo para trancar la obra, ni aparece la comunidad diciendo que que en esa tierra había unos antepasados, etcétera, etcétera. O bueno, si aparecen, no importa, pero el gobierno simplemente dice, le doy 10 minutos para que se quite de ahí. Y ya, y se acabó. O sea, esa falta de derechos individuales que tienen las personas en China, paradójicamente, lo que le permite a este capitalismo de Estado que ha demostrado ser muy eficiente en su capacidad de gestionar la obra pública, lo que le permite es avanzar en procesos de infraestructura a velocidades absurdas. Eh, para que la audiencia entienda, cuando fue la crisis financiera de Lehman Brothers en el 2008, el gobierno de China entendió que con la crisis económica de Estados Unidos se iban a caer fuertemente las exportaciones de China a Estados Unidos. Entonces el gobierno de China, en noviembre del 2008, tomó una decisión de hacer una inversión muy fuerte en infraestructura para darle empleo a las personas que le iban a perder la industria de export, pues en las industrias que exportan en China. Totalmente lógico. O sea, los norteamericanos estaban en una crisis violenta, la economía iba a caer, los norteamericanos iban a comprar menos tenis, menos electrónicos, entonces los chinos iban a perder el empleo, entonces lo que hizo el gobierno es, para evitar que hubiera una revuelta social en una dictadura, pues entonces dijeron, vamos a meterle todo lo que le tengamos que meter para que las personas que pierdan el empleo acá la consigan en otro lado. Y la realidad es que de noviembre del 2008 a febrero del 2009, los chinos repavimentaron 22.000 kilómetros de carreteras terciarias en 4 meses. Hicieron 500 kilómetros nuevos de autopistas en 4 meses. Hicieron 100.000 metros cuadrados de nueva infraestructura aeropuertaria en 4 meses. O sea, la velocidad de gestión de esta gente es una cosa loca. E insisto, porque el sistema lo que hace en Estados Unidos hay mucha gente que llama a China Inc., China Incorporated, porque lo que dicen muchos analistas es que a la China la manejan es como una empresa, no como un país. Y una empresa manda el jefe y el empleado que no le guste, pues renuncia. Eso el resto del mundo se maneja como una democracia. Entonces, pues todo el mundo tiene su voz y su voto. Y yo, obviamente, soy un demócrata porque yo vivo en democracia y aprecio mucho las bondades de la democracia. Pero insisto, la capacidad de gestión en un sistema como el de China es mucho más rápido que la capacidad de gestión en un sistema como el de Colombia o el de Estados Unidos. A propósito de esa capacidad de gestión, nos preocupa la situación de los países cercanos a nosotros, de los países latinoamericanos. No tienen esa capacidad de gestión
pero sí tienen una pseudodemocracia que los obliga a contar con los demás. Y entonces uno se pregunta qué va a pasar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el Perú? El Perú todos los días dice que va a echar al presidente o que va a echar al ministro tal o al ministro cual, porque no le gustó. El Perú se está manejando de una manera autocrática. ¿Eso es sustentable? ¿Eso es manejable? Y la situación del Perú puede ser la situación de Argentina y puede ser en alguna medida, quien lo creyera, pero la situación del Brasil también. ¿Usted cómo ve América Latina dentro de ese contexto que nos ha propuesto Alberto? Pues a ver, yo creo que desde el punto de vista de la situación, de- yo creo que a Latinoamérica sí hay que mirarlo de cada caso separado de una forma muy importante. Ah, Yo le confieso una cosa, doctor Fernando, a mí lo del Perú me parece realmente impresionante. Yo no entiendo cómo diablos un pueblo puede elegir a un ignorante como Castillo a la presidencia del país. Yo no lo entiendo. Se lo digo con total sinceridad, yo no entiendo. Porque es que eso ya es otro nivel de barbaridad. Yo nunca había visto nada igual. Porque ese señor de verdad doctor Fernando, es un ignorante, pero total, impresionante. Entonces yo creo que ese es un caso único y las personas con las que hablo yo de Perú me dicen, Alberto, este señor no termina porque no termina y no termina porque simplemente no tiene la capacidad de terminar. Eso es lo que me dicen a mí. La buena noticia del Perú es que Perú, pues al fin y al cabo, me acuerdo mucho, yo estaba en una cena en Lima hace como 10 años y pues, estábamos hablando de la inestabilidad política que siempre ha existido en Perú y me decían, mira Alberto, aquí cambian el presidente y es como si cambiaran al señor de la seguridad en el edificio. No pasa nada. Pues vamos a ver si este caso es igual. Ojalá que la institucionalidad y la fortaleza, digamos, de la clase empresarial de Perú, que tienen muy buenas empresas y una economía bastante fuerte y bastante bien organizada, logre eh, salir adelante de esto. Chile, veremos qué pasa en las elecciones. Brasil es un monstruo. Eh, la buena noticia de Brasil es un país definitivamente de instituciones. Yo creo que hay una probabilidad muy importante de que gane Lula da Silva otra vez, lo cual es, en mi opinión, una pésima noticia. Pero la buena noticia atada a esa pésima noticia es que se está oyendo mucho que hay un señor que se llama Gerardo Alckmin, que es una persona lógica, un economista, perdón, no estoy seguro si es economista, una persona lógica, digamos, una persona que entiende el mundo y que entiende la importancia del sector privado, y parece que hay una relación bastante buena entre Alckmin y Lula, y podría ser el vicepresidente el de Lula da Silva. Y eso lo haría Lula da Silva para mandar un mensaje de tranquilidad a la comunidad internacional y a la clase inversionista. Si eso llega a pasar, yo creo que eso es una buena noticia. Y pues ahí nos quedamos después nosotros, ¿no? Vamos a ver qué hacemos nosotros los colombianos en el 2022. No nos quedamos nosotros, no. Vienen casos como el de Argentina. Ah, Es que sí, sí. Argentina, el país más rico de América, rico por todas partes y en una situación crítica. ¿Cómo ves la situación de Argentina? La situación de Argentina va a depender mucho de qué ocurra en el primer trimestre del 2022 en lo que tiene que ver entre la negociación entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina. Argentina le debe 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Argentina no tiene la capacidad de pagar ese dinero. La única forma en la cual Argentina sobrevive esa obligación con el Fondo Monetario Internacional es haciendo un plan de pagos con el Fondo Monetario Internacional que necesariamente incluye un programa de ajuste estructural. Si el presidente Alberto Fernández logra aprobar eso en el Congreso, Argentina va a tener un año relativamente bueno. Yo le pongo que crece más o menos 3%. Si Argentina no logra aprobar un plan que sea consistente con la sostenibilidad fiscal, doctor Fernando, los argentinos van a tener un año ridículamente complicado,
con una crisis financiera sin precedente, una depresión económica, porque si Argentina deja de tener una relación viable con el Fondo Monetario Internacional y ya no la tiene ni con con los inversionistas, etcétera, pues ahí entra ya a un paso más cercano pues al aislamiento total del mundo inversionista, y eso es consistente con problemas de inflación extremadamente alta, pérdida de valor, caída de la economía, más pobreza, más violencia, más sufrimiento. Muy triste, es increíble. Yo cada vez que voy a Buenos Aires, doctor Fernando, digo, esto es increíble que los argentinos estén en esta situación cuando deberían estar es como, no sé, como Portugal. Como Portugal. Argentina es el país más rico de América, rico por todas partes, por donde se lo quiera mirar. Pero hay que ver los argentinos que mi Dios les regaló. Es absolutamente inaudito y por eso le pregunto qué puede pasar con la Argentina en estos momentos críticos en la vida del universo, cuando Argentina está en una situación de endeudamiento feroz y cuando la Argentina no puede recuperarse sino a través de un plan económico extremadamente serio y disciplinado. Y la seriedad y la disciplina es lo que no conocen los argentinos. ¿Estoy exagerando? Exacto. No, no, para nada, doctor Fernando. Y por eso le digo, todo se define en el primer trimestre del 2022. Si él por alguna razón logra tener alguna capacidad de lógica el presidente Alberto Fernández, que implica también que la señora Cristina Kirchner le permite hacer algo lógico, si eso llega a suceder, yo creo que el país sobrevive relativamente bien en 2022 porque le van a ayudar los precios de los commodities, les van a ayudar pues los precios de los granos altos, el viento de cola a nivel mundial que sigue siendo muy fuerte. Argentina tiene un yacimiento muy importante petrolífero que se llama Vaca Muerta y eso podría generar mucha inversión si hay algo de expectativa de normalidad en la economía de aquí a los próximos años. Si no hay acuerdo, tenemos una mega crisis otra vez en Argentina, que quién sabe si implique que también haya una necesidad de que haya elecciones anticipadas. Ahí la buena noticia es que si cae Fernández y cae Kirchner, pues necesariamente entra nuevamente la centro derecha al gobierno, ¿no? Es la expectativa que siempre queda. Es la esperanza que se manifiesta en medio de estas crisis tan duras que están tocando a nuestros vecinos y que eso no lo podemos dejar de lado. Ecuador y Bolivia son países que están viviendo momentos supremamente difíciles, Alberto. Sí, total, la región, a ver, yo pienso que la región está viviendo una época muy complicada. Yo le digo que el nivel de interés de los inversionistas internacionales para con Latinoamérica en los últimos años ha caído en una forma feroz. Pues por la pandemia obviamente fue un evento, pero también la situación de poca sostenibilidad en la política pública. Yo creo que también fue un pésimo mensaje todo lo que sucedió en Chile, porque Chile era como el hermano de mostrar, doctor Fernando, y ver a toda esta manada de vándalos destruyendo el metro de Santiago. Yo miraba eso y yo no entendía. O sea, yo cuando voy a Santiago y tengo que ir al centro, me monto en el metro de Santiago ahí en Las Condes, y ese metro es más bonito que el de Washington. O sea, yo decía, pero ¿por qué queman esto? ¿Que esta gente qué le pasa? O sea, que como, como que uno no entiende, doctor Fernando, dice, ¿qué diablos nos pasa a nosotros? ¿Qué diablos le pasa a estos niños? ¿Cómo se le ocurre quemar un metro, el mejor metro de toda Latinoamérica, si lo único que están haciendo es afectándose a ellos mismos, que son los que los usan? Es que es ridículo. O sea, unas cosas que uno dice, es como tan difícil de entender a veces esas cosas que pasan en el mundo. Pero bueno, esperemos que la situación de Chile en los próximos años se mejore
Yo creo que las elecciones, pues vamos a ver qué sucede en las elecciones, pero lo que sí le puedo decir, doctor Fernando, es que en las elecciones legislativas a la derecha le fue muy bien, sacaron el 50% del Senado y ya con eso hay, aunque sea algo de expectativa de que las políticas lógicas se mantengan, ¿no? A largo plazo. ¿A cuáles elecciones te estás refiriendo, Alberto? Hubo elecciones legislativas de la mano de la primera ronda de las elecciones presidenciales de Chile hace 3 semanas, si no estoy mal. Donde Cast tuvo una participación muy definitiva. Exactamente. Bueno, ¿y quién va a ganar las elecciones en Chile? Estamos a unas horas. Ya no hay tiempo Estamos a unas para, horas. ya no hay tiempo para andar en diletantismos. Hay que No, yo apuntarse a quién va a ser la carta ganadora en Chile. Yo creo que esta cuestión va a estar extremadamente cerrado, la verdad. Yo creo que va a ser 52-48 y puede ir para cualquiera de los dos lados. Eso es lo que me cuentan a mí las personas que están mucho más enteradas al respecto. Lo que le podría ayudar a Cast es el famoso voto oculto. Eso es un voto muy similar al que le permitió a Trump ganar contra Hillary Clinton. Acuérdese usted, doctor Fernando, que la noche anterior de las elecciones entre Trump y Hillary Clinton, las apuestas eran que había un 95% de probabilidad de que Hillary Clinton ganara las elecciones. Y ganó Trump. ¿Por qué ganó Trump? Porque una cantidad de gente votó por Trump, pero no decía que iba a votar por Trump. Y hay una situación similar en Chile en este momento, porque hay muchas personas que no les gusta decir a viva voz que van a votar por Cast, porque no es popular, ¿no? Eso genera, digamos, pero porque usted va a votar por eso, digamos, en este mundo en el cual, no sé, la gente como que le gusta tanto el progresismo, pues prefieren no tocar ese tema, pero mucha gente, y se lo puedo decir con total, porque pues he estado en Chile un par de veces desde que hubo el estallido social, la gente en Chile está desesperada con, como, con la inseguridad y con la impunidad y con que no pase nada, que estos maniáticos, los vándalos, estos peladitos empoderados vayan e incendien una iglesia y destruyan comercios y que no pase nada, no, la gente ya como que se comienza a desesperar. Me recuerda mucho a Colombia antes de la elección del presidente Uribe, doctor Fernando, que la gente dice, no, a ver, pero ¿qué es esto? O sea, ahí tiene que haber autoridad, porque si no, no podemos vivir. Entonces hay mucha gente en Chile que está en esa situación, con ese pensamiento. Bueno, pues esperemos que así sea y esperemos que Chile vuelva a ser el país pujante que fue y no el país miserable que fue en la época de Allende. Es que yo no sé a la gente cómo se Exactamente. le olvidan las cosas, Alberto. Yo no sé si en aquella época tenías contacto frecuente con Chile, yo sí lo tenía y yo recuerdo lo que era aquello, lo que era la miseria, lo que era el abandono, lo que era la pobreza absoluta de Chile en la época de Allende. Como que se les olvidó. Total, sí. La gente no tiene memoria y es absurdo, es muy triste, ¿no? Pero, en fin. Pues es que, doctor Fernando, a, a muchachos jovencitos de 25 años en manifestaciones por el respeto a las minorías y a las condiciones sexuales, etcétera, eh, con camisetas del Che Guevara. Y uno dice, hombre, pero es que esta gente acaso no se da cuenta que el Che Guevara mandaba pues encarcelar a los homosexuales. O sea, es que esta gente, estos pelados que no leen, o sea, no hay derecho. O sea, si uno va a ser fan del Che Guevara, lo mínimo que debería hacer es saber qué diablos pensaba el tipo. Pero no, ahora les encanta pues salir con camisetas de Che Guevara y hablar
sobre el sueño del Che Guevara y todo lo que hizo el Che Guevara, cuando ni siquiera saben que el tipo era o sea, el tipo odiaba a los homosexuales, por el amor de Dios. Es que, doctor Fernando, me parece increíble que estemos en esa situación. Si uno va a estar a favor de algo, pues al menos tiene que saber qué diablo está a favor. Bueno, la situación de Colombia nos ha llevado a hablar del vecindario porque es imprescindible. Lo que pasa en los alrededores es definitivo para saber qué es lo que va a pasar en Colombia. Alberto, yo no sé si eso se tiene en cuenta suficientemente y si lo estamos anotando como un factor esencial en la política latinoamericana, que es la política colombiana. No sé, Alberto, si estoy exagerando la importancia que tenga el vecindario, pero a mí me parece enorme, me parece inmensa esa importancia y por eso estoy tan preocupado por lo que pasa en Chile, desde luego haciendo votos por el triunfo de la derecha, porque va a ser una situación mucho menos densa, mucho menos complicada. Estoy viendo una Argentina cada vez más disuelta, cada vez menos capacitada para el sacrificio, para la disciplina. Estoy viendo un Brasil que es un monstruo Brasil, y uno no sabe si ese monstruo sea capaz de mantenerse en medio de este oleaje y con el peligro de que vuelva Lula da Silva. Y todo eso influye e incide sobre Colombia. Yo no sé si en tu experiencia profesional, que es tan rica, que es tan apasionante, eh, tengas en cuenta ese factor porque la gente lo tenga en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando en el vecindario como un elemento esencial de consideración de lo que va a pasar en nuestro propio terruño? ¿O no, Alberto? Claro que sí, no, sí, definitivamente, y eso es un tema que converso a diario con los inversionistas. O sea, los inversionistas están muy enterados, gente muy inteligente, muy enterada, muy capaz, y obviamente siguen muy de cerca todas estas cuestiones. Y hay un paralelo muy grande que se hace entre Chile y Colombia. Por eso yo creo que lo que pasa en las elecciones de Chile va a ser muy importante para Colombia también, ¿no? Yo creo que eso es un tema relevante. Y quizás también no me importa, me parecería lógico tocar un tema acá que me llama mucho la atención, que una conversación que yo tuve con un gran inversionista de Boston, que tiene mucha, eh, digamos, mucha experiencia en las inversiones en Latinoamérica. Eh, y me dijo cuando comenzaron las protestas en Colombia, el inversionista me dijo, cuando yo estaba muy preocupado con todas esas cosas, me dijo, porque yo le dije, hombre, en inglés la conversación obviamente, hombre, Jonathan, estoy muy preocupado con lo que está pasando en Colombia, porque qué tal que esto se vuelva como Chile y pasamos pues a un limbo de 6, 7 meses, 8 meses, 10 meses en que estos vándalos pues cuasi destruyen el país y nos mandan al diablo la economía. Esto es antes de la pandemia. Perdón, no, esto fue durante el paro, perdón. Y él me dijo una cosa que me pareció extremadamente importante, una persona mirándolo desde afuera, él es norteamericano. Me dijo, Alberto, usted está equivocado. Lo de Chile no se va a repetir en Colombia. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque Colombia es un país que con su historia no va a permitir que lo lleven a un caos. Así me dijo. Y tuvo toda la razón. En cierta forma es desafortunado, pero decirlo, pero es la realidad. Doctor Fernando, todos vimos y oímos historias de estos vándalos tratando de destruir el país y en algún momento la gente se aburrió y se comenzó a defender. Y eso no pasó en Chile. La gente en Chile se la dejó montar y por eso ocurrió lo que ocurrió por tanto tiempo. Yo no sé si usted se acuerda de esa cosa tan patética en que paraban estos muchachos a la gente, a una persona, a un adulto mayor que necesitaba ir a una farmacia a ir a comprarse una medicina y entonces hacían el retén ahí improvisado estos buenos para nada
y le decían al señor mayor que si no cantaba, no podía pasar. Y entonces el señor pues tenía que ir por su medicina y le tocaba cantar, pero pues eso era una humillación horrible para una persona, un adulto mayor, imagínese eso. Eso no pasó en Colombia, porque el colombiano no pero, se dejó. pero pasaron otras cosas, ¿no? No hay que minimizar lo que fue la situación en Colombia y lo que ha sido la situación en Colombia con el paro, con los bloqueos, con las manifestaciones de estos vándalos, de estos salvajes, de estos buenos para nada, que de todas maneras así los has llamado. La situación acá ha sido muy delicada, Alberto. No la podemos Sí. minimizar ni nos podemos contentar con que aquí no pasa lo que pasa en Chile. Aquí han pasado cosas peores de lo que ha pasado en Chile. Ah, no, el punto mío es la duración de la revuelta, doctor Fernando, porque es que esa es la parte relevante para la economía. Si el paro que duró un mes y medio mal contado le quitó a Colombia un estimado por ahí de 2% de PIB adicional. Imagínense que eso hubiera durado 6 meses. No, insostenible, absolutamente insostenible. No tenemos con qué pagar semejante lujo. Ese lujo Exactamente. democrático no tenemos cómo pagarlo. Pues Alberto, es como siempre un gusto hablar contigo y un motivo de superación intelectual el que tengamos estas conversaciones porque estás en el corazón de todos los grandes problemas del mundo, en el corazón de los grandes problemas de Colombia y eso nos hace volver cada vez a ti para plantearte estos temas, para ponerte a conversar. No es sino ponerte a conversar y ya todo va fluyendo, todo va fluyendo. Esperemos a ver qué pasa en Chile, esperemos a ver qué pasa en las elecciones en Colombia, esperemos a ver qué pasa, pero en los próximos meses vamos a tener vientos que van a soplar muy duro sobre la economía y sobre la sociedad de estos países. ¿No te parece? Sin duda alguna. No, doctor Fernando, aquí, que usted y yo vamos a tener mucho tiempo para hablar muchísimas cosas porque si hay algo que no tenemos en Latinoamérica es rutina. Porque María, sí, sí, todos los días aparece algo, hay algo nuevo, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos mantiene ocupados, pero con Dios mediante, la situación en el 2022 es mejor y Dios mediante, doctor Fernando, hacemos todos los votos posibles. Dios mediante, los colombianos podemos elegir bien, porque Bueno, María, sí, si nos llegamos a equivocar, qué dolor de patria sería que nos equivocáramos y votáramos por este señor que es realmente un peligro andante. nos tomamos definitivamente una situación positiva porque el optimismo que muestras en muchos aspectos nos hace ser optimistas. Nos hace ser optimistas y creer que el crecimiento económico de Colombia va a ser un crecimiento impresionante y que pueda ser sostenible es lo que deseamos, porque Colombia necesita eso para sobrevivir. De manera, Alberto, que muchísimas gracias y hagamos votos porque ese optimismo esté refrendado con las perspectivas reales de la economía y de la política colombiana, para que ese optimismo llegue a otros países de América Latina que tienen influencia sobre Colombia, para que ese optimismo se convierta en una realidad fecunda para este país. Hagamos pues estos votos. Un crecimiento del 10% no se presenta todos los días. Esto es una cosa inaudita, no tiene precedentes. Hagamos votos porque eso pueda mantenerse y la gente se encariñe con el desarrollo. Yo no sé por qué al desarrollo a veces le tienen tanta pereza, no entiendo.
No entiendo. Yo tampoco entiendo eso, doctor Fernando. Bueno, Pero bueno, pues que la gente, Dios mediante eso, sí. Dios mediante ese mayor crecimiento, ese mayor empleo, no, le mete un poco más de perspectiva a la gente y responsabilidad para que tengamos un buen desenlace en las elecciones del 2022. Alberto Bernal, como siempre, un gusto inmenso tenerte en estos grandes reportajes de la hora de la verdad y un voto muy sincero porque gane la cordura, porque gane el emprendimiento sobre la molicie, porque gane las perspectivas de desarrollo para todos y de bienestar para todos sobre unas perspectivas de ruina y de miseria que no nos merecemos. Alberto, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Hasta muy pronto, doctor Fernando, y todos los mejores deseos para este fin de año. Y estamos en contacto. Mil saludos a la audiencia y feliz Navidad, feliz Año Nuevo, todo lo mejor para las fiestas. Bueno, queridos amigos, oyeron Alberto Bernal, ¿no? De antología, la conversación con Alberto Bernal, sencillamente de antología. Esperemos que se cumplan todos los buenos vaticinios. Los hay motivos para el optimismo, hay motivos para la alegría, hay motivos para pensar que vamos a ser sensatos en el manejo de estos indicadores positivos y felices y que no vamos a cometer el error de entregarle a este bárbaro, así lo llamó. ¿Cómo llamó a Petro? Sí, bárbaro, exactamente. Ese Bueno, es un bárbaro. no, no vamos a permitir que eso ocurra, Alberto. Un abrazo muy estrecho. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, quedamos en el entendido. Un crecimiento económico inaudito, inusual. Un crecimiento económico como no se había presentado nunca. Alberto habla de un periodo de más de 100 años, aunque hace 100 años creemos que no teníamos estadísticas confiables que permitan sacar esta conclusión. Pero es la conclusión que tenemos, posibilidades inmensas de desarrollo, de crecimiento, de orden. No lo vamos a malbaratar todo con equivocadas decisiones políticas.